Bueno, buenas madrugadas, amigos. Es el día 16, lunes 16 de mayo de 2022, en la ciudad de Madrid. Más o menos la 1:06 de la madrugada. Madrugada temprana, alta madrugada en Europa y atardecer o noche en América. Saludos mundo entero. No quería seguir grabando sobre Ucrania, pero es necesario. Aquí tengo apuntados, he hecho una pequeña investigación. Tengo apuntados una serie de hechos que explican por qué estalla la guerra de Ucrania. Antes de seguir, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube, Clea Forever, se los agradecería. Bueno, esto viene de muy atrás, pero vamos a empezar en el año 2014, para no irnos tan atrás. El 2 de mayo del 2014 ocurre la llamada masacre de Odesa, la ciudad de Odesa, en la casa de sindicatos en la plaza Euromaidan. Repito, la masacre de Odesa el 2 de mayo de 2014. Hubo numerosos heridos y se contabilizaron como mínimo 48 muertos. Ya hablaremos de quién hizo esto, ¿no? Masacre de Odesa, 2 de mayo de 2014 en Ucrania, en la ciudad de Odesa, específicamente en la casa de sindicatos en la plaza Euromaidan, con mínimo 48 muertos. En el Donbass, esta zona al este de Ucrania, en el Donbass, desde el 2014 hasta hoy en día, 2022, han habido 15.000 personas asesinadas, incluyendo mujeres y niños. Repito, en estos últimos 8 años, en el Donbass, al este de Ucrania, ha habido 15.000 personas asesinadas. Ya vamos a decir quién hizo esto. Por lo tanto, la guerra comenzó en 2014. En 2014, además, hay un golpe de Estado en Ucrania, respaldado por los Estados Unidos. ¿Quién era el vicepresidente de los Estados Unidos en 2014? Biden. ¿Quién era la secretaria de Estado de Estados Unidos en 2014? Hillary Clinton. Repito, en 2014 hubo un golpe de Estado en Ucrania respaldado por los Estados Unidos, que tenían como vicepresidente a Biden y como secretaria de Estado a Hillary Clinton y como presidente a Barack Hussein Obama. El golpe de Estado fue contra el presidente ucraniano Yanukovych, quien logró huir, logró no ser asesinado durante el golpe y se refugió en Moscú. Cruzó la frontera y se refugió en Moscú. El poder fue tomado por la fuerza y se colocó un gobierno proamericano en Ucrania, a quien colocaron a Zelensky. Hicieron unas falsas elecciones y colocaron a Zelensky. ¿Quién es Zelensky? Es un presidente ilegítimo que llegó a la presidencia de Ucrania mediante golpe de Estado perpetrado por ucranianos ayudados y muy ayudados y respaldados por el gobierno de los Estados Unidos cuando en 2014 gobernaba
Obama con el vicepresidente Biden y la secretaria de Estado Hillary Clinton. Por lo tanto, Zelensky no es el presidente de Ucrania. Zelensky es, podemos usar un término que usamos mucho en Venezuela. Zelensky es el ilegítimo. Un ilegítimo. Bueno, después del golpe de Estado, Ucrania emite, en 2014, Kiev, Zelensky, emite leyes antirrusas. Ucrania queda dividida en dos, no con una frontera, pero en dos partes irreconciliables. Los ucranianos occidentales, en el oeste, como lo dice la palabra, que son nacionalistas y cercanos a Europa, y los ucranianos del este de Crimea, que son rusos. La mayoría son rusos y los demás son hijos de rusos. ¿Por qué? Porque eso perteneció a Rusia. Rusia, en ese momento, 2014, cuando ocurre el golpe de Estado contra Yanukovych, retomó Crimea rápidamente. Crimea ya le había pertenecido a Rusia durante siglos. Rusia retoma Crimea en 2014 sin un solo tiro, ni un tiro, porque la población de Crimea es 90% rusa y ayudó a los rusos a tomar Crimea. Es decir, Crimea fue tomada por Rusia, apoyada por el pueblo de Crimea. Y se hizo un referéndum donde los habitantes de Crimea donde se vio un referéndum que dio como resultado el apoyo del 90% de los habitantes de Crimea al hecho de que Crimea volviera a ser rusa. Digo volviera a ser porque siempre lo ha sido. En otras provincias lejanas al Donbass y lejanas a Crimea, comienzan persecuciones. Hay multas, estas son las leyes de Zelensky. Zelensky coloca multas a todo aquel que hable en ruso y tiros, es decir, muerte a quienes osen orar, es decir, rezar en ruso. Prohibido hablar en ruso o te multan, prohibido rezar en ruso o te matan. Estas son las leyes totalmente democráticas, fabulosas de Zelensky. Según los datos de la OSCE, en 7 años, del 2014 hasta el 2021, al final, la guerra empezó con el comienzo prácticamente del 2022, durante 7 años, en el Donbass, la región este de Ucrania, han sido asesinados 15.000 personas, entre civiles y militares. Repito, en Odessa hubo una masacre, como lo dije al comienzo del video, el 2 de mayo de 2014. Entre otras cosas, ese día los ucranianos, el ejército ucraniano, incendió una unión, una organización, una institución llena de ancianos y mujeres con niños. Y a los que escaparon del fuego los acribillaron a tiros. Putin en ese momento denunció ante el mundo, pero sobre todo ante Europa, este genocidio. 15.000 asesinados, 15.000. Esta masacre se la atribuyó y la efectuó el batallón Azov, un departamento militar del ejército ucraniano neonazi enmascarado como Guardia Nacional. Un departamento militar neonazi, el batallón Azov.
En Azov se cometieron crímenes de guerra y cargos de tortura por parte del batallón Azov, batallón militar neonazi perteneciente al gobierno de Zelensky. En 2017, Trump es elegido en Estados Unidos, se va Barack Obama y Trump deja de apoyar a Ucrania, es decir, a Zelensky, es decir, al ilegítimo. Se establecen los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk preveían el reconocimiento por parte de Ucrania de las dos repúblicas separatistas como regiones con estatus especial. Las regiones que ya hemos nombrado muchas veces de Luhansk y la otra. Bueno, las dos regiones separatistas del este de Ucrania. En 2021, Biden llega a la presidencia de los Estados Unidos. Y lo primero que hace Biden es decir, Putin es un asesino. Cuando el asesino es Biden, ¿no? Y hay más, ¿no? Zelensky, Hillary Clinton, Barack Obama, el batallón Azov. Entonces, Biden apenas llega a la presidencia decreta unas elecciones robadas. Decreta, Putin es un asesino y se lo haré pagar. Vale la pena informarles que Biden tiene un hijo llamado Hunter. Y Hunter, el hijo de Biden, posee varios oleoductos en Ucrania. Biden apenas llega al poder, pide la entrada de Ucrania en la OTAN. Esto es inaceptable para Rusia, así como para Beijing. Ni Rusia ni China van a aceptar esto. Eso significaría misiles a 300 kilómetros de Moscú. Misiles de la OTAN a 300 kilómetros de Moscú. Rusia había ofrecido, antes de empezar esta guerra, y lleva años ofreciéndolo, había ofrecido desmilitarizar Ucrania y convertirla en un estado soporte, algo parecido a Suiza para el tránsito de gas y mercancías. La respuesta de la Unión Europea, de Estados Unidos, de todo Occidente fue no. En estos años, Estados Unidos ha colocado en Ucrania 14 laboratorios de armas químicas a lo largo, además, de la frontera rusa. No solamente no les basta con tener 14 laboratorios de armas químicas en la frontera con Rusia, sino que quieren tener también misiles de la OTAN. ¿Quién comenzó esta guerra? No la comenzó Putin. Esta guerra la comenzó una Ucrania totalmente manejada por los Estados Unidos, pero tampoco, porque en el 2014 Ucrania estaba gobernada por Yanukovych. Y viene el gobierno de Obama y alienta un golpe de Estado en Ucrania. Derrocan a Yanukovych y ponen a Zelensky. ¿Quién comienza la guerra? Los que dieron el golpe de Estado en 2014 contra Yanukovych. ¿Quiénes fueron? Los norteamericanos. Y específicamente los demócratas y específicamente Barack Obama, junto con Biden, que era su vicepresidente, y la flamante secretaria de Estado, Hillary Clinton. Estados Unidos ha comenzado esta guerra. Dar un golpe de Estado en el 2014 en Ucrania es comenzar la guerra. Pero no le bastó con eso y permitió, además de eso, puso un presidente, una marioneta de presidente, que es Zelensky, ¿no?
Además de eso, en ese mismo 2014 hubo una masacre en Odessa, donde mataron a ancianos y a mujeres con niños. Y en los últimos 7, 8 años ha habido 15.000 personas asesinadas en el este de Ucrania por el batallón Azov, que es un batallón neonazi. Un momento, por favor. Entonces, señores, esta guerra la comienzan los Estados Unidos porque quieren ampliar su territorio geopolítico, su área de influencia. Estados Unidos nunca tuvo a Ucrania como área de influencia, no sé por qué la quiere ahora. Su área de influencia definitivamente nunca fue Rusia ni Finlandia. En estos días las cosas han empeorado. Finlandia, que es frontera con Rusia, ha decidido entrar en la OTAN y Suecia, que está al lado, está a punto. Entonces, Putin ha dicho que habrá problemas. Si Finlandia entra en la OTAN, Putin ha dicho, Finlandia no tiene ningún problema con Rusia, nadie la va a atacar. Pero si entra en la OTAN así de un día para el otro, porque Finlandia es un país pacifista, prácticamente desarmado. De un día para el otro quiere estar armado hasta aquí y entrar en la OTAN. Entonces, bueno, Putin ha dicho lo que tenía que decir. Si Finlandia entra en la OTAN, habrá problemas. Otro frente de guerra abierto con Europa, esta vez al este de Rusia, en Finlandia. Yo pregunto, ¿por qué un país pacifista y declarado neutral como Finlandia, de un día para el otro quiere pertenecer a la OTAN? A Finlandia le va muy bien. Le va muy bien siendo pacifista y neutral. ¿Por qué de un día para el otro quiere entrar en la OTAN? ¿Le va a pagar Estados Unidos? ¿Le va a dar dinero a cambio de eso? Puede ser. Pero Finlandia no es un país pobre. Finlandia no necesita ese dinero. ¿Cuál es el motivo? A ver si alguno de ustedes sabe por el cual Finlandia, de un día para el otro, deja de ser neutral y decide pertenecer a la OTAN. Yo no lo sé. Y también Suecia, que nunca ha querido estar en esas cosas, pues también. Entonces, Putin, y yo lo recuerdo todo este tiempo, ha venido diciendo y siempre dirigiéndose a Europa. Europa no hace nada, tenemos que hacer algo, y lo decía en plural, como si fuésemos amigos. Él pretendía una amistad con Europa y lo pretendía con sinceridad. Él decía, tenemos que hacer algo por lo que está ocurriendo en Ucrania. Está habiendo un genocidio y tenemos que evitarlo, y además hay grupos neonazis, hay nazis en Ucrania y los nazis están matando a la gente que está al este de Ucrania. Y vuelvan a escuchar este video desde el principio para que escuchen el recuento el recuento y la sucesión de cosas que han pasado desde el 2014 para acá. Masacre de Odessa, 2 de mayo de 2014, ¿no? 15.000 personas asesinadas en 8 años. Golpe de Estado en 2014 contra Yanukovych. Colocan a Zelensky, que es un presidente marioneta. Leyes antirrusas, ucranianos matando a los ucranianos del este de Ucrania, que son rusos e hijos de rusos, y tampoco los deja huir a Rusia, etcétera. Etcétera, etcétera. Entonces, está la pregunta de por qué Finlandia de repente deja de ser neutral y quiere pertenecer a la OTAN. Los especialistas dicen que esto es un problema geopolítico,
que Rusia y Estados Unidos se están peleando por las áreas de influencia. Yo diría que Estados Unidos, que no son Rusia y Estados Unidos los que están peleando por las áreas de influencia. Yo diría que es Estados Unidos solito el que quiere que todo Occidente sea su área de influencia y quiere desaparecer a Rusia del mapa. Rusia no ha atacado Europa. Realmente no lo ha hecho nunca. Es decir, sí es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial tuvo presencia en muchos países europeos. ¿Pero por qué? Porque fue atacada por Alemania. Ojo, en ambas guerras mundiales fue Rusia atacada por Alemania y no al revés. En la Segunda Guerra Mundial hicieron un pacto, creo que se llamaba Pacto Ribbentrop, porque creo que lo firmó Ribbentrop. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial Hitler hizo un pacto con Rusia de no agresión, de que nunca los iba a agredir a ellos. Iba a conquistar Europa, pero a Rusia no. En 1942, creo, o en todo caso 43, pero creo que fue el 42, Hitler, Europa, viola ese pacto de no agresión con Rusia y ataca a Rusia. ¿Saben cuántos hombres murieron? O sea, Hitler no logró el cometido de conquistar Rusia, porque conquistar Rusia era una locura. De hecho, ahí fue cuando empezaron sus propios generales a tratar de asesinar a Hitler porque estaba arruinando a Alemania, estaba cometiendo una locura tras otra. Pero bueno, Hitler ordenó atacar Rusia y atacaron Rusia. ¿Cuántos hombres perdió Rusia para ganarle la guerra a Alemania? 6.000 millones de hombres. No 6 millones, 6.000 o 60.000. Un momento. Ahora tengo una duda. No, suelta. ¿Cuántos hombres perdió Rusia en la Segunda Guerra Mundial? Esta información procede de Wikipedia. $60 millones y 100 en el caso más extremo. Bueno, hay muchas cifras. Hay muchas cifras, ¿no? Pero Rusia perdió 60 millones de hombres en la guerra con Alemania en la Segunda Guerra Mundial. 60 millones de hombres tuvo que colocar Rusia. O sea, 60 millones de soldados tuvo que sacrificar Rusia para no ser invadida por Alemania, para no ser conquistada. 60 millones. ¿Quiénes atacaban a Rusia? Los alemanes. ¿Y qué alemanes eran? Era la Alemania aria, la Alemania de los arios, la Alemania nazi. Esa Alemania donde había una etnia, una raza que se creía superior. No es raro que Rusia se aterrorice teniendo en Ucrania, que es frontera con Rusia, grupos neonazis armados militarmente. Porque, señores, en toda esa región de Centro Europa y la región de Centro Europa y los países europeos pegados a Rusia, o sea, los nazis no son, los nazis sí, pero los arios no son la única etnia o la única raza o como la quieran llamar que hay en Alemania. No todo el mundo es ario en Alemania, eso es un mito. Ahora, Hitler no quería solamente a los arios, porque si quisiera solamente a los arios tendría que haber matado a todo el resto de etnias que había en Alemania. Alemania no solamente tenía arios y judíos, tenía un montón de etnias, todas provenientes de los pueblos germánicos y algunas del Asia, porque en esa época
En ese territorio, durante la Edad Media y antes, hace milenios, había un montón de etnias diferentes, ¿no? Entonces, así como no solamente hay arios en Alemania, tampoco hay arios solamente en Alemania. Los arios están repartidos por Alemania, Polonia, Austria, Chequia, Eslovenia. De hecho, Eslovenia participó en la Segunda Guerra Mundial ayudando a Alemania. Eslovenia tiene una gran cantidad de arios. Es eslovena la esposa de Trump, ¿no? No lo digo en mal sentido, ¿eh? Dudo mucho que esa señora sea nazi. Y no tiene el tipo físico de los arios. ¿Cómo son los arios? ¿Qué es el ario? Bueno, el ario es una persona que tiene una determinada carga genética que físicamente se refleja en personas generalmente delgadas, altas, con las batatas gruesas. La batata llamo yo de la rodilla para abajo, la parte de atrás de la pierna, cuando es muy gruesa, ¿no? Entonces, los arios son en general, en promedio, porque arios puros tampoco es que hay, altos, delgados, la batata gruesa, la piel muy, muy blanca, prácticamente del color de esta taza. Bueno, no este color, este. O medio rosaditos, ¿no? Son sumamente blancos. Tienen el pelo amarillo muy, muy claro y unos ojitos pequeños y azulitos. Más o menos así son. Repito, se los puede encontrar en Alemania, en Polonia, en Austria, en Chequia, en Eslovenia, en Ucrania, en Bielorrusia. Hay muchos lugares donde hay arios. Hasta en Venezuela los hay. Pocos, pero los hay. Yo lo sé porque estudié en un colegio alemán. Entonces, no es raro que Rusia se aterrorice viendo que al otro lado de la frontera tiene grupos neonazis, grupos arios neonazis ucranianos, porque Rusia perdió 60 millones de hombres para defenderse de la Alemania nazi. No le hace gracia a Putin ni a Rusia tener del otro lado de la frontera arios, nazis, armados militarmente. Y ahora más armados que nunca, porque Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, España y muchos otros países se encargaron ya de armarlos hasta aquí. Ahora tenemos en Ucrania batallones nazis armados. Y Europa quiere que Ucrania entre a la Unión Europea. En la Unión Europea están prohibidos los partidos políticos nazis y los partidos políticos fascistas y los partidos políticos franquistas. Todo lo que sean partidos políticos fascistas, incluyendo los nazis, están prohibidos en Alemania y en toda Europa. Es un delito fundar un partido nazi. Y estamos invitando a la Unión Europea, cuando digo Europa, en este caso quise decir Unión Europea, estamos invitando a la Unión Europea a un país lleno de nazis. A mí que esto me lo explique alguien, ¿no? Que yo sepa y que todos nosotros sepamos, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania se rearmó, a pesar de que no lo podía hacer debido al Tratado de Versalles, se rearmó. La cuestión nazi empezó sobre el año 1930, por ahí. En algún momento llega Hitler al poder con su Partido Nacional Socialista. En algún momento él declara que hay una raza superior que tiene presencia en Alemania, que son los arios. Se rearma, como ya dije, y la primera acción de conquista, podríamos llamarla, es la recuperación de la Renania-Westfalia. La Renania-Westfalia es una zona de Alemania que Alemania había perdido en la Segunda Guerra Mundial y Francia se la había apropiado. Al terminar la Primera Guerra Mundial, dado que Alemania la perdió,
se hizo el Tratado de Versalles y Alemania tenía que pagar costos de guerra durante 20 años. Además de tener que entregar la Westfalia-Renania y otras zonas de su territorio. Y se le prohibió rearmarse. Hitler llega al poder, hace caso omiso del Tratado de Versalles. Por cierto, el Tratado de Versalles tuvo en gran parte la culpa de lo que pasó en Alemania, porque la hambreó, la llenó de hambre, y cuando hay hambre pasan cosas. En Venezuela había hambre y tuvimos un 4 de febrero, un 27 de noviembre y una revolución, porque había hambre, y la sigue habiendo. Pero el hambre trae guerras. Y eso el ser humano como que no ha querido entenderlo. El Tratado de Versalles pone a Alemania a pasar hambre y además la humilla. Llega Hitler, le dice a los alemanes que ellos no son cualquier cosa, que levanten la cabeza, que no tienen por qué seguir humillados. Se rearma y lo primero que hace es recuperar la Renania-Westfalia. No hizo falta ni un solo tiro. Europa vio cómo la recuperaba y Europa no hizo nada. Luego, en un segundo lugar, Hitler invade Chequia, la República Checa, y se la apropia. Sin resistencia de parte de los checos. ¿Y qué dijo Europa? Nada. Luego viene Hitler y se apropia de Austria. Total, Hitler era austriaco. ¿Qué dijo Europa? Nada. Luego viene y se apropia de Polonia. La invade. Polonia se resiste 5 semanas, es vencida y se la apropia. ¿Qué dijo Europa? Nada. Pero en eso Hitler se dirige a Francia y trata de tomar Francia. Y entonces, claro, como Francia es Francia, que no es Chequia, un país chiquitico, y que no es Polonia, que era un país pobre, entonces cuando Hitler ataca a Francia, pues se le declara la guerra a Alemania por parte de Francia y de Inglaterra. ¿Qué pasa? En esa guerra la comienza Alemania. En un primer momento dijeron que era para recuperar los territorios que le habían robado, pero después decidieron conquistar Europa. ¿Quiénes decidieron conquistar Europa? Los alemanes. Pero en ese momento los alemanes tenían la ideología nazi. La ideología nazi, que no la voy a explicar aquí porque sería muy largo, y este video sobre Rumania, sobre Ucrania. Y además, en ese momento histórico, Alemania decía que había una raza superior, que eran los arios, y mataba a todo lo que no fueran arios. No solo a los judíos, también a los españoles, a los negros, a los gitanos, a los minusválidos, a las personas con enfermedades mentales, a todo lo que ellos consideraban inferior. Europa considera que esa ha sido la mayor tragedia de su historia. La mayor tragedia de la historia de Europa ha sido que un país haya declarado que hay una raza superior y haya declarado que esa raza superior se tiene que apoderar de Europa y matar a todo el resto. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Europa dice esto no va a suceder más nunca. Crea la Unión Europea y su primer objetivo, el principal de la Unión Europea, es que nunca más ocurra algo como la Alemania nazi. Y en este momento tenemos una Ucrania nazi. ¿Y Europa qué está haciendo? Está preocupada Europa. Repito, en la Unión Europea está prohibido todo aquello que huela a nazi. Sin embargo, Europa acaba de enviar, y todos los días envía armas y más armas a los nazis. Porque vamos a estar claros, señores, en Ucrania gobiernan los nazis. Europa, que fue masacrada por los nazis hasta 1945, 77 años, ¿no? Sí. Hace 77 años termina la Segunda Guerra Mundial, 77, en la cual Europa fue masacrada por los nazis. Y ahora, Europa y Estados Unidos, que también vino a Europa a luchar contra los nazis, ahora ambos, Estados Unidos y Europa, le envían armas poderosísimas
a los nazis ucranianos. A mí no me importa de qué nacionalidad sean los nazis. El problema es que son nazis. ¿Y cuál es el problema con ser nazi? Que se creen superiores. Se creen racialmente superiores. Y todo lo que no sea nazi no les gusta. Y los han armado con las armas más violentas y más terribles que pueda haber. Si esa guerra se acaba mañana, ¿quién garantiza la seguridad de Europa con unos nazis armados? Aquí hay habladurías, porque aquí hay muchos refugiados ucranianos. Y sí, yo voy a hacer uso de mi libertad de expresión. Mucha gente, muchos voluntarios y gente de la Cruz Roja, de Cáritas, que atiende a los refugiados ucranianos, ha dicho así en voz baja, tratando de no molestar, ¿no? Que tienen un complejo de superioridad muy arrecho. Porque, ojo, los ucranianos que están llegando no son los del Donbass, que han sido los asesinados durante estos últimos 8 años. Los ucranianos que están llegando son arios. ¿Y qué opinan? ¿Qué han dicho algunos de ellos, por ejemplo, de Italia? De Italia han dicho que es un país demasiado oscuro, de piel oscura, como para ellos tener que vivir allí. Aquí estamos en ascuas, esperando que nos empiecen a insultar a todos, porque somos inferiores. Porque aquí es que yo nunca fui rubia y mis ojos son castaños. Una cosa es que alguien que está molesto en un determinado momento le diga a otra persona negro de mala manera, y otra cosa es ser un nazi. ¿Estamos armando a los nazis? Armándolos. ¿Qué significa eso? Es que lo que eso significa es horrible. Estamos armando a los nazis y los estamos trayendo a nuestros países. Alguien dirá, bueno, la guerra acabó hace 77 años, sí, pero el nazismo nunca ha acabado. Si el nazismo se hubiese acabado, no habría necesidad de una ley que prohíba la creación de partidos nazis. Que los hay, pero disfrazados, ¿no? No podemos entender cómo Europa envía armas a Ucrania, que no oculta, y lo dice abiertamente, que tiene nazis en su ejército. Hasta hablaron los nazis ucranianos, hablaron en el Parlamento italiano, y bueno, la mayoría de los parlamentarios italianos se fueron del Parlamento porque no querían oír eso. Lo mismo pasó en Portugal. Entonces, la masacre de Odessa en Ucrania del 2 de mayo de 2014 fue provocada por los nazis ucranianos. En el Donbass ha habido ya 15.000 asesinatos, 15.000 personas asesinadas en 7 años por parte de los nazis ucranianos. Además, Estados Unidos dio un golpe de estado a Yanukovych y puso de presidente ilegítimo a Zelensky. Esto para todos los venezolanos que tienen la banderita de Ucrania. A todos estos venezolanos que tienen en Twitter la banderita de Ucrania, yo les pregunto, ¿ustedes son arios? ¿Son arios ustedes? Porque están defendiendo a los nazis. ¿Ustedes no les da vergüenza tener una bandera? Una bandera que significa que son nazis. Una bandera que significa... ¿Qué harían los nazis con nosotros los venezolanos? Bueno, hasta a mí me matan. Imagínense a un moreno. ¿Qué hace la gente con la bandera de Ucrania en sus perfiles de Twitter, de Facebook y de todos lados? Es una bandera nazi. Ustedes están locos, no han leído historia, no tienen abuelos que le hayan contado la masacre de la Segunda Guerra Mundial. Yo les pregunto a ustedes, porque que yo no lo entiendo, ¿no? ¿Cómo una Europa que se levanta, una Unión Europea que se crea para la paz,
como primer objetivo y para que nunca más haya nazis en Europa, y que además acaba de salir de una Segunda Guerra Mundial donde los nazis han matado a medio mundo y han hecho campos de concentración con la otra mitad del mundo. ¿Cómo es posible que esa Europa que nace para enfrentar, o sea, para dedicarse a la paz, para no permitir que nunca más haya nazis, para no permitir que nunca más ninguna raza se declare superior, cómo es posible que esa Europa hoy en día apoya a Ucrania, apoya a los nazis y no solamente está apoyando nazis, cosa inexplicable, y armándolos, sino que esa Europa ha apoyado un golpe de Estado en Ucrania? Porque no fue solo Estados Unidos el que lo apoyó. Estados Unidos lo hizo. Y Europa se quedó callada y quedarse callado es aprobarlo. Y en Europa están prohibidos los golpes de Estado. País de Europa donde hay un golpe de Estado es de la Unión Europea. País de la Unión Europea donde hay un golpe de Estado es expulsado inmediatamente de la Unión Europea. Y le están ofreciendo a un país cuyo presidente es un golpista que entre a la Unión Europea. ¿O me he vuelto loca yo o qué coño pasa aquí? Yo pregunto, ¿qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? El otro día me llamó una pendeja y me dijo, ahora llamamos a Putin putón porque no sé qué. Le dije, cállate la boca, pendeja. Le dije, no me hables más. ¡Pum! Le tiré el teléfono. Una tipa que además es minusválida, anda en silla de ruedas. ¿Qué hacían los nazis con la gente que estaba en silla de ruedas? ¡Pum! La mataban y después le echaban gas y le usaban el cabello para hacer carteras. La mataban porque los nazis decían que los minusválidos no sirven para nada, hay que matarlos. También decían que la gente con síndrome de Down hay que matarla. Y no solo lo decían, sino que los mataron. ¿Qué hace Europa apoyando a los nazis ucranianos cuando Europa es antinazi supuestamente? Es más, los más horrorizados son los alemanes. ¿Por qué? Porque no todos los alemanes en la Segunda Guerra Mundial eran nazis. Y son los que están más horrorizados porque fueron los que lo vivieron en carne propia. Porque ¿quiénes fueron los primeros asesinados? Los judíos alemanes. Los minusválidos alemanes. Y así. Que Biden dice que Putin es un criminal, dice Biden, un asesino. El asesino es Biden y Obama y Hillary Clinton. Los asesinos son ellos tres. Biden, Obama y Hillary. Muy bien llamada Hillary. ¿Qué locura es esta? ¿Qué está haciendo Europa? Ahora, volvemos con la geopolítica. Putin, desde que cayó el muro de Berlín y todo eso, lo único que ha hecho Rusia es tratar de mantener a la OTAN lejos de sus fronteras. Cosa perfectamente entendible para cualquiera que sepa esto, casi nada de geopolítica. Nada más. Rusia no ha intentado apoderarse de nada ni le interesa. Porque ahora se inventa que Rusia se quiere apoderar del mundo y de Europa cuando son los Estados Unidos los que siempre se han querido apoderar de todo. ¿Acaso acaso ellos no fueron los que respaldaron el golpe de Estado de Pinochet que tumbó a Allende? Y esas masacres que hubo en Chile. ¿Acaso no apoyaron a los golpistas argentinos, a los paraguayos? ¿Acaso no apoyaron a los golpistas nicaragüenses? Y me refiero a Somoza. ¿Acaso no apoyaron a los que derrocaron a Jacob Arbenz en Guatemala? ¿Acaso no apoyaron a los que derrocaron a Noriega en Panamá y lo hicieron pasar por narcotraficante? ¿A quién le consta que Noriega haya sido un narcotraficante? A nadie. Ustedes no tienen pruebas, yo tampoco, pero los que me escuchan no tienen pruebas. Y bueno, Estados Unidos quitó y puso presidentes en América Latina todo lo que quiso. Luego se fue y puso y quitó presidentes en Irak, en Afganistán, en Pakistán, destruyó Libia, Siria, puso otros presidentes y como ya no le queda nada que joder en América Latina ni en el Medio Oriente, porque todo eso ya lo destruyó,
incluyendo el norte de África, ahora ha decidido quitar y poner presidentes en Europa. Pero Europa se deja y colabora. Esto es la Unión Europea, esto no tiene nada que ver con los estatutos iniciales de la Unión Europea. Esto se fue al carajo. Esto se fue al carajo. Y después la gente nos informa, una información que durante los últimos 8 años hemos tenido en la televisión, porque por la televisión pasaron la masacre de Odessa, a Putin pidiéndole ayuda a Europa para acabar con el nazismo y no permitir que este avance. Se lo pidió a Europa miles de veces y lo quería hacer de forma pacífica. Putin lleva 8 años gritándole a Europa, por favor, vamos a acabar con los nazis. Están en Ucrania, vamos a acabar con eso. Y Europa no le hizo caso. ¿Qué hizo Putin cuando, para colmo, la OTAN le ofrece a Ucrania pertenecer a la OTAN? Pues tuvo que invadir Ucrania, no tuvo más remedio. En primer lugar, para salvar a la gente del Donbass, porque ustedes ven en las noticias lo que quieren que nosotros veamos. Pero Putin está salvando a la gente del Donbass. Ahora, que por qué bombardea aquí y allá, está bombardeando las 14 fábricas de armas químicas. Y hasta que no acabe con ellas no va a parar. Y yo lo apoyo. Tiene que acabar con las 14 fábricas de armas químicas. No queremos en Europa armas químicas. Yo insto a Putin, le doy las gracias a Putin. Ojalá pueda acabar con las 14 fábricas de armas químicas. Y está pendiente de los envíos de armas que van desde Estados Unidos y desde Alemania, que son los más gruesos. Y apenas llegan se los vuela. Y lo tiene que hacer. Pero ahora, con Finlandia, que está a punto de entrar en la OTAN, se abre otro frente de guerra y toda Europa va a terminar en la guerra. Ahora, ¿por qué lucha Europa? Vamos a suponer que termina Europa en guerra. Yo, por ejemplo, yo como persona individual, ¿contra qué coño estoy luchando? ¿Quién me está atacando y quién me está defendiendo? No tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Estamos en contra de quién? ¿A favor de quién? Comenzando que no queremos guerra. ¿Por qué no hacen referéndum? ¿Por qué no hacen referendos o referenda en los diversos países europeos a ver si queremos guerra? Porque es que no queremos guerra. Era más que suficiente con el COVID. Son los mandatarios que están luchando por algo que no sabemos qué es. Será el bendito nuevo orden mundial, no sé. Pero el caso es que yo no me suicidé como yo amenazaba hacer cuando era joven y he vivido lo suficiente para ver a Europa aplaudiendo nazis. Cosa que jamás me pudo pasar por la cabeza. Bueno, así están las cosas. Nos vemos, señores.